Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos súper bien acompañadas. El día de hoy aquí está Fabiola Llamas, autora de la obra de la que vamos a hablar hoy, que es Ojeras y está publicada por el grupo editorial Aquera. Así que, Fabiola, bienvenida. Este espacio hoy está dedicado todo para ti. Hola, mucho gusto y muchas gracias Silvia por esta entrevista y por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por estar acá compartiendo tu obra y soltándonos esos daticos que como lectores no podemos conocer hasta que no nos contactamos contigo. Bueno, Sí. para empezar, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito de quién eres tú, de dónde eres y todo tu recorrido en las letras. El público pide lo que pide, así que empecemos con una presentación tuya. Yo soy Fabiola Llamas, soy directora de teatro, ejerzo más la dirección de teatro. Tengo un grupo que se llama Tejiendo Redes. Nos involucramos mucho en el sentido de crear espacios seguros para que las mujeres creen. Entonces, yo soy directora de teatro principalmente, pero siempre estudié literatura dramática y teatro, pero siempre me han acompañado la escritura, ¿no? He estado también involucrada en procesos de dramaturgia, pero la verdad es que lo que a mí me gusta mucho son las ficciones. La ficción a nivel cuento, me gusta mucho la minificción. Y por ejemplo, este libro fue el primero que dije, va a durar, o sea, bueno, ya sabrán, ¿no? Pero los cuentitos, tendrán una duración muchísimo más larga de los que realmente estoy acostumbrada a hacer. Pero entonces así de minificción cambié a cuento completo. Y siempre me ha acompañado, ¿no? He tomado también talleres literarios con Felipe Garrido, con escritoras como Kira Galván, o sea, como que he estado mucho en contacto con las letras, no solo a nivel teatral, sino también a nivel narrativo. ¿Y qué más de mí? Vivo en la Ciudad de México, estudié una maestría en Buenos Aires, me gusta mucho Latinoamérica, creo que es un lugar hermoso para ficcionar. Y pues actualmente estoy a punto de estrenar una obra de teatro ya esta semana, entonces también acá en la Ciudad de México, y pues eso hago, a eso me dedico. Maravilloso. Me gusta muchísimo encontrarme como esa transversalización entre el teatro y la mutación hacia la escritura, porque pienso que en el teatro aprende uno muchísimo herramientas para la escritura. Yo en este espacio recomiendo muchísimo las técnicas que yo he aprendido a lo largo de mi vida como actriz de teatro, porque coincidencialmente acá tienes una Ah, teatrera de corazón. Entonces, siempre recomiendo las técnicas como que uno aprende como actor para transversalizarlas a la escritura, porque le permite a uno conocer mejor sus personajes, interiorizarlos y habitarlos a través de su propio cuerpo, para luego llevarlos a las páginas y que tengan una propia vida, que es lo que hace uno ensayando y construyendo personajes a la hora de llevar al teatro. Y también la escritura sí. de teatro facilita muchísimo la habilidad para escribir diálogos, al menos las dramaturgias requieren muchísimo diálogo y muchísima acción. No es lo mismo que cuando uno escribe, por ejemplo, una novela, pero agarrar fragmentos de la forma en la que uno escribe un guión que necesita mucha acción y mucha conversación, porque en el teatro no puede estar nada quieto, porque si algo está quieto se nota. Entonces creo que es un match perfecto y lo he hecho durante mucho tiempo de mi vida y me ha funcionado perfectamente mutar desde el teatro hacia la escritura, así que me alegra mucho cuando encuentro a teatreros y escritores de dramaturgia mutando hacia la escritura. Es para mí muy emocionante porque pienso que es un muy buen match. Sí, a mí siempre me han dicho que soy muy buena dialogando cuando narro, ¿no? Cuando estoy narrando, haciendo cuento, me dicen, bueno, es que eres muy buena dialogando. Y digo, es el teatro, ¿ah? Es el teatro, la acción dramática recae en el diálogo, pero también me gusta mucho escribir, ¿no? Como esta cosa de las escenas, como bueno, ya leerán el libro, pero como eróticas, tienen como mucho esta cosa de descripción que justo va dando también, porque me gusta también mucho el cine, entonces como esta cosa del cuadro a nivel narrativo. Es que sí, es la posibilidad de mezclar esas herramientas,
porque creo yo que el guión teatral lo tiene todo, tiene todo lo que podría uno transversalizar a la escritura de una novela, a la escritura de un texto de cuentos, puedes uno agarrar las herramientas y llevarlas. Siempre hay acción, siempre hay movimientos, hay muy buenas descripciones, porque todo escénicamente se tiene que pensar cómo se va a ver primero, porque en el teatro no es como, en el teatro es difícil lograr que lo que uno piensa luego funcione escénicamente. Y como tiene uno Claro. que ser tan creativo para resolver, luego resulta muy interesante tratar de hacerlo en una escritura que no requiera pues llevarlo a la escena. Pero bueno, para que sigamos conversando un poquito acerca de ti, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito del proceso de escritura de Ojeras, ¿no? ¿Cómo pensaste en los 9 personajes principales? ¿Cómo decidiste las temáticas? Todo lo que hay detrás de la constitución de esta obra, pues que tiene cosas ahí bien sucias y turbias en algunos casos. Entonces quiero saber un poquito más de cómo constituiste pues la base o, sí, los cimientos de Ojeras. Pues yo a Jerez le empecé a escribir hace muchos años. Le empecé a escribir, me parece, 2016. Iba saliendo de una, es que es importante decir que iba saliendo de una relación y que sufro de insomnio, ¿no? Esos son como dos ejes muy principales porque se notan mucho en la forma en que está escrita. Y justamente, o sea, yo tengo un proceso de dejar de sufrir el insomnio, ¿no? Como decir, ya, entregarse a él. Bueno, en ese momento lo tenía, realmente ahora estoy combatiéndolo, pero, eh, pero en ese momento estaba como muy decidida a como aceptarlo, decir, bueno, ya, no duermo en la vida. Eh, y justamente encontraron unas primeras palabritas que hacen referencia al momento de el inicio de la obra, que es, yo regresaba de un lugar con unas amigas y justamente como que iba viendo el paisaje, no sé qué, y empezaron a salir los primeros personajes. Como que empecé a pensar en algo que sanara ese momento y empecé como a decir, bueno, y llegando a mi casa, o sea, lo primero que hice, llevo una libreta siempre conmigo, entonces como que empecé a escribir y ya cuando llegué a mi casa fue como, salió el primer cuento, que es el que une a todos. Entonces de ahí salieron todos los personajes, de ahí salen todos los personajes y de ahí fue como, cada uno va a tener una historia. Después sí, como el proceso más pesado de, bueno, este personaje tiene estas características, le va a pasar esto, tiene que llegar a esto. Algunos salen como, van como diferentes procesos de amor, ¿no? Estos personajes son como distintas historias de amor, pero no todas recaen como en el amor romántico o cosas así, sino más bien como en el proceso de enamoramiento o desenamoramiento o de toma de decisiones de los personajes, ¿no? Está dividido, ya verán por los nombres de quién se le da foco, pero a pesar de eso tiene como otras aristas, ¿no? Entonces, como un poquito de las personas que nos juntamos a veces en una cafetería y de ahí salen, ¿no? Como todo su universo, porque pues son personas, cada uno tiene algo propio que quiera contar y que quiere vivir. De ahí sale un poquito el proceso creativo. Después, o sea, me tardé bastante tiempo escribiéndolo. Después lo dejé descansar porque me fui a hacer la maestría. Y un día dije, bueno, pues hay que retomarlo y como darle algunas dimensiones más, o como esto del trabajo, creo que creativo jamás es una pieza que se concluye en su totalidad, simplemente la dejas salir al mundo, porque si no, pues nada, no se vuelve perfecto jamás, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando se empezó como a mover un poco y ya, hasta que la adoptaron acá. Entonces, y eso me hace muy feliz, porque es como dejarla ir, ¿no? De ya, dejarla ir y que pase a otras dimensiones. Y justo tiene esta cosa, yo siempre pienso que son historias de amor, pero son historias realmente de dejar, ¿no? Como de irse y tienen como siempre pienso que es feliz, pero realmente es un libro bastante triste porque te hace reflexionar acerca de tu situación como persona ante el mundo, desde la perspectiva de cómo te relacionas con las otras personas y creo que eso siempre es como muy llenador. A veces te construyes, te deconstruyes, pero pues ahí está, ¿no? O sea, como
pero sí, las temáticas principales y por cómo se constituye es por mi insomnio y por el, la vida. Ah. Ella, como no dormía, tenía mucho tiempo para escribir. Sí, Y ahí estaba. Me alegra mucho que hayas soltado justamente hace muy poquito tiempo. Estaba en la presentación de un libro de un escritor al que admiro mucho y le pregunté acerca del proceso de soltar nuestras obras, ¿no? Cuando estamos ahí aferrados corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y nunca es perfecta porque uno todo el tiempo está mutando. Hoy no soy igual a como soy en 2 o 3 meses de corrección. Entonces cuando regreso al manuscrito digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, no? Y uno está perturbado y me dijo, cuando usted sienta que ya odia esa obra, que usted dice, ya estoy pero que aburrida, ya no suéltela, soy. ya Ya, suéltela, déjela ir, permita que se vaya y suelte su ego, porque él decía, no soltarla es un asunto de ego, porque uno cree que necesita que sea una obra perfecta, pero uno ha hecho lo que pudo, lo mejor que pudo en el momento en el que estaba corrigiendo eso y hay que soltarla. Me parece muy chévere que menciones eso, porque a veces piensan que uno como escritor está afanado por soltar sus obras y es como una sí, constante de ese miedo a que salga y que alguien más lea lo que uno ha escrito y más si las obras están de alguna forma atravesadas por la propia intimidad, ¿no? Por lo que uno como persona le va agregando de uno mismo y usted dice como, no, y si alguien lee y cree que esta persona soy yo, sí. ¿cómo hago que esto sea, o sea, cómo hago que cuando mi obra salga, caiga como en un colchoncito para que no sea tan agraviada por el mundo? Entonces, incluso tu obra es un reflejo de ese proceso de soltar, ¿no? Dice, si ya solté, hice que todos los personajes fueran soltando poco a poco, hay que también soltar la obra y dejarla que salga al mundo. Bueno, no sé si quieras contarnos algunas de las herramientas que utilizaste a la hora de escribir, técnicas, sugerencias para el público que también está, por ejemplo, en ese proceso de escritura y que siempre me gusta que los escritores nos cuenten sus secretos a la hora de escribir para uno aprender y ponerlos en práctica. Pues la verdad es que ya la llevé también al taller de escritura que estaba tomando en ese momento con Felipe Garrido, que creo que el cuento más completo que trabajé con él fue el primero o el segundo, que es el de Ana, que es se enamora de un señor grande. Ah. Bueno, se enamora. Y justamente, o sea, lo que hice fue, trabajé un poquito como se trabaja en el teatro, ¿no? Voy a agarrar al personaje, voy a hacerle como una esquela, ¿no? De puntos de los temas que quiero tratar con este personaje. Y también fui como que no sabía hacia dónde iba, no, ella, ¿no? Entonces, principalmente ella. Entonces, como que dije, estas son sus características y por eso se tarda mucho en llegar hasta el momento en que conoce y se decide acercarse a este ser. Em, Porque no sabía cómo iba a llenarlo, ¿no? Y también uno va agarrando como ciertas características de las personas que conoce. Entonces, muchos de los personajes tienen características de personas que conozco o que he coincidido en la vida. Algunas personas ya acabó su ciclo conmigo en la vida, pero, o sea, como que ciertas características se ven. Entonces, como que es una plasta de personas ahí y de vivencias también, tanto personales como de chisme de otras personas. Entonces, justo como que vas agarrando estas características y también se sujetan un poco a la realidad, ¿no? Creo que las realidades acotan. En el sentido, por ejemplo, hay un cuento de, que habla sobre un feminicidio. Entonces, pero pues justamente también va atravesado mucho de lo que en ese momento estábamos viviendo acá en México, que seguimos viviendo, que empezó a hacer un aumento de feminicidios así enormes. Y si bien no se toca como todo el contexto, pues sí hay un contexto que te acota, ¿no? En todos los sentidos. Y también hay como, pues, la etapa universitaria o la etapa adulta, que son como estas transiciones que yo estaba tomando en ese momento, ¿no? De los veintitantos años al mundo laboral, a salir al mundo laboral. Entonces, por eso están como en distintas etapas todos, porque
pues era como sacar el cuerpo, ¿no? Sacar las experiencias, las vivencias. Y pues las técnicas un poco fue un, fue jugar mucho con los borradores, con los personajes, con las características de estos, eh, de sí escribirlos, llevarlos también al taller, trabajarlos con también a nivel cómo lo lees ya en voz alta hacia otras personas, cómo los vas construyendo, también ahí Garrido me ayuda a hacer algunas correcciones, decía así como, mira, aquí estas partes puedes se tropieza un poco el ritmo, acá puedes mejorar esto, entonces como pues eso, un proceso de escritura que, que creo que acabó justo ya hace poco cuando fue revisa el último pedazo del manuscrito, y fue como, oh, ok, porque justo eso, ¿no? Como que la persona que fui hace tantos años ya no es la misma, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo tienes que ser bien consciente de decir, a lo mejor ya no piensas así, a lo mejor ya no tienes esta transición de sentimientos, eh, por ese momento sí, ¿no? Y a lo mejor otras personas la están atravesando también, entonces se van a identificar contigo, ¿no? Porque también algo de lo que parte mucho el teatro y de lo que parte mucho también la literatura es que, bueno, lo dijo Shakespeare, no de nada de lo que es humano nos es ajeno, entonces los procesos son eso, entonces también es como em, ay, creo que estoy combinando lo de proceso de escritura con la salida al mundo, pero pues como buena teatrera me importa el público. Entonces, como justamente eso, como las personas que lo van a leer y lo van a recibir, van a reflejarse con momentos de su vida muy particulares, porque pues nos vivimos procesos muy similares. Sí, eso fue algo que me pareció muy interesante, que la obra inicia como en un ambiente muy universitario, ¿no? Que a mí me pareció pues muy real porque yo estoy terminando mi etapa universitaria, así que lo siento fresco, lo siento muy cercano, pero quería preguntarte, ¿dudaste en algún momento de que el cuento inicial estuviera en un ambiente universitario? Porque muchas veces se asocian los ambientes universitarios con obras juveniles, como, sí, como la típica historia que puede uno encontrar en estas plataformas de escritura mucho más juvenil y que la gente repudia un poco. No sé por qué no estoy de acuerdo con el repudio hacia las obras de Wattpad o de BookTok. Bueno, no, es personal, pero quería preguntarte, dijiste, no, tal vez de pronto iniciar con otro cuento que muestra a otro personaje en otra circunstancia, o era la idea de que fuera evolucionando y que fuera abandonando ese espacio y habitando nuevos espacios, o no se te pasó por la cabeza y te pareció que iniciar con ese relato era ideal. No, sí me lo cuestioné en algún momento porque dije, pues porque es el relato como más, eh, no ingenuo, pero como más, que el amor se constituye desde otro lugar, ¿no? Pero también al mismo tiempo, en eso, o sea, como, sí me lo cuestioné justo por lo que dices, por los prejuicios del mundo. Pero también al mismo tiempo dije, es que si inicio con otro, se va a sentir un cambio totalmente radical, ¿no? Porque los otros son un poco más densos, y este es como pues nada, el amor adolescente, ¿no? El amor así de que lo ves y lo das todo y dices, está bien, ya, aquí estoy. Y los demás no, los demás son un poco más racionales, los demás son un poco más así de, es esto, el proceso fue así, esto es tajante, y es como, pues sí, ¿no? Y que eso también creo que por el tiempo que dejé pasar de escribir el uno del otro, y entonces llegó un momento en que dije, si inicio con otro, creo que no se va a entender igual, ¿no? Se va a entender eh, como un prejuicio distinto. Y también dije, pues no, así se vivió ese proceso amoroso de este personaje, de esta personaje, de Ana, y que tiene todo el derecho de vivirlo así, ¿no? Y ya en la parte también viene la otra perspectiva de la otra persona que también vivió ese proceso amoroso, que es Germán, y ya Germán se juzga un poco más, ¿no? Creo que es el personaje con el que más me enojo yo, que más me cae mal. Pero, o sea, justo por eso, ¿no? Porque es la otra perspectiva
y ahí ya es la perspectiva adulta de decir, la estás cagando. Sí, porque además es un contraste muy extraño entre sus sentimientos establecidos y como toda la revolución que viene en su cabeza. Pero bueno, yo lo asocié como, bueno, está en una crisis de su edad y eso suele pasar. La gente en algún punto se estanca y siente que necesita oxigenarse. A mí me pasó algo y es que cuando empezaste a plantear en un inicio, yo pensé que ibas a juntar a otros personajes, que esta iba a ser una historia, pero que ibas a juntar a Paloma. A Paloma, ah, podría ser. Y yo estaba como, No, porque claro, ella le parece una mujer muy interesante, le parece una mujer muy estudiosa y empieza a frecuentar su casa. Y yo dije, ah, bueno, esto va a ser, tal vez nos está sugiriendo esto, pero no va a ocurrir, pero eso es porque yo siempre estoy buscando romances diferentes ahí en la trama, pero no sentía yo que eran personajes que hacían match. sí, son personajes que hacen match, pero yo creo que Paloma justo está en otro momento de su vida, ¿no? Está como en un momento de reconciliarse con su pasado y también de como, pues nada, llega un rompeaguas para ella, ¿no? Que es, o sea, y realmente ella ya dice, ya, pues el amor está bien, pero hay otro tipo de amor, ¿no? Ella se va por el amor de la amistad. Que se va con sus otros dos personajes, porque Paloma también tiene su capítulo. Y entonces como que ella lo constituye desde el amor de la amistad, ¿no? Y del amor que no acaba, sino que más bien se va transformando contigo. Por ejemplo, creo que a partir a lo mejor inconscientemente, de esta cercanía que tienen estas dos mujeres, se detonan los otros romances que hay entre mujeres. Eh, Porque justamente creo que lo que tiene estos cuentos es que no se guía, o sea, hablamos de Germaniana, pero para nada tiene la guía del amor heterosexual, sino como que justo está buscando a la persona de la cual se constituye, ¿no? Porque tiene también el de Inés y Lucía, que es un amor muchísimo más pasional, pero también al mismo tiempo súper racional, ¿no? O sea, como que Lucía es súper racional. La persona que te dice, traicionaste esto, yo no puedo con eso, ¿no? Y entonces, que también somos a veces esas personas, ¿no? Hay personas que perdonamos traiciones, ay, sí, traiciones, no, son acuerdos, ¿no? Como cuando se traspasan estos acuerdos, pues ya, se acaba. Entonces, a lo mejor viene de ahí, de Paloma y Ana, como que esta complicidad que se va transformando a lo mejor en otras personas, puede ser. No, ya uno, es que a mí como lectora me gusta leer e imaginarme lo que no se escribió, porque uno como lector así es de intenso. Uno de lector es como, el escritor me está dando esto, pero mis ilusiones estaban puestas En el supuesto en amor. otros lugares, me planto, me niego. Entonces, eso me gusta mucho. Y ya que Está muy estamos bueno. hablando precisamente como de todas estas formas en las que deriva el amor, porque todo el mundo no ama, ni es tan flexible como dices. Hay personas que son fallaste a esto y ya, todo aquí se desboronó. Hay otros que dicen, bueno, te entiendo, pero necesito estar apartado de ti. Todo el mundo expresa ese sentimiento de forma distinta, pero como abordas acá varias temáticas que, digamos, pueden ser socialmente tabús o socialmente difíciles, ¿sentiste un poco de nervios a decir, voy a abordar estos temas que a veces a la gente casi no le gusta ver por ahí escritos y dijiste, no, puede que porque aborde esto no le guste al lector, o eres de las que apuesta a decir, bueno, entre más esté en contra de la norma y de lo convencional, más segura me siento de escribir, por ejemplo, de hablar de feminicidios, de hablar de amores socialmente no establecidos, ¿sí? De hablar de como la convulsión y cuando todo el mundo empieza a ahogarse, bueno, no sé, temas que socialmente la gente repudia un poco por tabú. Yo siempre, y creo que es lo que hago también en mi ejercicio artístico, es la diversidad de las temáticas, ¿no? Siempre creo que hay que apostar a la diversidad de las temáticas porque justamente hay que darle espacio cada vez mayor a,
a las temáticas que siempre han existido, pero que no se les da foco, ¿no? Entonces, creo que bajo esa convicción, así de racionalmente como persona, decirlo, hay que hablar de estos temas. También creo que lo hice muy conscientemente, ¿no? Como decir, como necesitamos abordar temas, de cómo se vive el amor entre dos mujeres, cómo lo viven las personas que tienen un género fluido, porque pues justamente eso necesitamos, ¿no? Crear narrativas que empaticen con la mayor cantidad de personas para enriquecer la cultura, ¿no? Para enriquecer la cultura y hacernos también más humanos y también a lo mejor decir así como, ay, no sé, a lo mejor hay una persona que dice, yo no sé cómo se relacionan dos mujeres o cómo es su acercamiento. Entonces es como tan normal como el de dos personas. ¿Verdad? Entonces, también puede encontrarlo en las narrativas. Entonces, yo creo que es totalmente hecho con, o sea, nunca pensé ay, qué fuerte, no, no, para nada, porque justo pues es como de, vamos a que el mundo lo sepa, lo exponga, lo viva, lo lea, y lo conozca, ¿no? Y sepa que Sí, yo también existe. soy partidaria de no tenerle miedo a hablar sobre ciertas formas de existencia que otras personas pueden considerar tabú, pero que para uno es normal. ¿Sí? Justamente tuve otra entrevista con una escritora, pues que su obra es una obra completamente lésbica y me encanta mucho y hablábamos precisamente de los miedos que a veces existen en los escritores de abordar temas que no le agradan mucho a la gente, pero pienso que estos temas en realidad están muy dedicados a la juventud. Era algo que durante mucho tiempo no entendía y era por qué las personas tenían tanto problema con cómo vivían la sexualidad o cómo se enamoraban otras personas, si era distinto a la forma en la que ellos se enamoraban. Pero existe todo esto de la brecha generacional y cómo para las personas es difícil en sus cerebros, entenderlo de otra manera. Pero visibilizarlo a través de la escritura es darle referentes, es darle compañía, es que las personas que realmente no consideramos esto nada raro podamos vernos representadas en algunas de las historias que vemos, porque claro, al menos creo yo que en el dominio más canónico de la literatura es donde más encuentro este problema, ¿no? En otros Claro. espacios más alternativos donde la literatura está más dedicada a que los jóvenes disfruten, que justo hoy estaba viendo una crítica, creo que era una suerte de crítica, hacia, ¿cómo se llama esto? Como las literaturas de masa, ¿no? Que están saliendo muchísimas literaturas para gente joven, que son literaturas muy calientes, por así decirlo, en donde pasan muchísimas escenas sexuales entre mujeres, entre hombres, y que a muchas personas les parece que esa es una literatura muy mala, que no está bien hecha y que la gente no debería leerlos, y era como esa contradicción entre el canon de decir, no, es que solamente se puede narrar historias, uno, que cuenten, no sé, el conflicto, ficción realista, ¿no? Que cuente problemáticas, que hable de lo político, como se hizo en otro momento, ¿no? Que se hablaba de las dictaduras, pero también estaba el tema de decir, durante muchas generaciones se le ha dicho a los jóvenes que los jóvenes no leen. Ay, es que la juventud no lee, no, no, es que la juventud no lee. Y ven a la juventud leyendo sus libros calientes bien a gusto, y entonces ahora está la contraparte de decir, ah, bueno, sí leen, pero no están leyendo lo que a mí me gusta, entonces no me siento conforme con que la literatura que a usted le guste no sea la literatura que a mí me gusta. Entonces siento que sí hay esa necesidad de llenar en el mercado, de llenar el mercado de historias que representen a la juventud que nuevamente se está reconciliando con la lectura y que para ellos o para nosotros, no sé si quepa en esa categoría de juventud, es importante esa representación porque es el mundo que habitamos, es cómo nos sentimos. Y a veces no encontrar representación lo pone a uno como en una lucha interna de saber si uno es el problema, si uno es el que está equivocado o si es que el mundo no está abierto a sentirse como uno se siente. Entonces, yo también, como tú, soy partidaria de lanzarse por esos temas extraños para los lectores canónicos y llenar un poco el mercado para las nuevas generaciones.
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que invocarlo cada vez más porque ya basta de las temáticas cerradas o de los temas tabú, sino más bien ahí, bajo nuestro propio prejuicio, solo será nuestra limitante, ¿no? Encontraremos más cómplices en el mundo. Sí, bueno, también quería preguntarte, esta es una obra que es publicada por el sello Editorial Aquera, pero yo no sé si sienta yo que del todo la encuentro como fantasía. Es por el hecho de que acá como que el personaje empieza a tener cierta resistencia a dormir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que viene como este elemento de decir, bueno, es algo que se va modificando un poco de la realidad, pero dime tú si es solamente impresión mía de que yo lo hubiera categorizado tal vez en una categoría diferente, no la encuentro tan fantasía. Yo tampoco le encuentro tan fantasía. Ay, no, pero justo, o sea, creo que justo el insomnio viene como este grado le da la complicidad a los personajes de poder relacionarse, ¿no? Porque pues, el día se vuelve más largo. Y entonces, y no son personajes que sufren el insomnio, son personajes que lo viven, ¿no? Como que dicen, pues ya está, ¿no? O sea, ni siquiera se menciona el hecho de decir, odio no poder dormir, simplemente como que pues no puedo dormir, ¿no? Voy por un cafecito, voy a bailar, voy a ir a hacer esto. A lo mejor hay uno que es el personaje de Fernando, que se encuentra un trabajo como locutor de nocturno, ¿no? Entonces como que dice, como que él su día lo vuelve la noche, pero al mismo tiempo pasan un montón de cosas en el día, porque coexistimos con un mundo que se mueve durante el día. Entonces, como que la noche les da este elemento de conocimiento, ¿no? De conocimiento hacia el otro, ¿no? Y también hace que la vida sea un poco más intensa. Entonces, a lo mejor por ahí puede estar la fantasía, no Sí, sé. no, pues como uno está acostumbrado a ciertas publicaciones que se hacen en ciertos sellos, entonces con la lectura uno está esperando pues que el insomnio llegue a niveles estratosféricos, ¿no? Y que se convierta pues en una pandemia, que todo el mundo ya Mundial. no duerme y que ese no dormir detona esquizofrenias extrañas. Pero es porque este es un sello que sobre todo publica fantasía, entonces siento yo que yo te hubiera puesto en otro sello porque pienso que el componente realista de tu obra es mucho más fuerte. Siento que hay historias muy carnales, muy viscerales, muy de gente real que ocurren en tu obra, entonces eso me tenía un poco a mí como conflictuada, pero yo quería preguntarte porque, pues porque no sé, porque son preguntas que le surgen a uno como lector, No, ¿no? está muy bien. Preguntémosle al editor. Ay. Hola, no es cierto. Acá preguntando, "Oh, Abigail, por favor, danos respuestas. Ay, no, no mentiras. Ahora aquí ya esta entrevista es censurada. No Exacto, es así cierto. de. Bueno, y vamos a hacerte una pregunta así, estilo, ¿qué fue como ese componente divertido a la hora de escribir esta obra? Porque hay como diferentes tipos de escritores, ¿no? Están los escritores que padecen su obra, están los escritores que disfrutan su obra, ¿sí? Que dicen, ¡ay, me divertí resto escribiendo esta obra! Y hay escritores que simplemente escriben. Ayer, por ejemplo, creo que estuve hablando con un escritor que me dijo, lloré tanto, cada página que escribí esta obra, yo lloré y lloré por todos los personajes y me pareció súper tierno. Quiero saber cómo fue precisamente ese proceso de darle vida a los personajes, soltarlos, porque además veo que te tomaste bastante tiempo para escribirla, dejarla reposar y retomarla después de ir a tu maestría. Así que me imagino que ese regresar a la obra fue toda una experiencia de volverse a reencontrar con los personajes, porque a veces incluso uno tiene su obra ahí guardada y uno se le olvida qué es lo que quería contar, cómo lo estaba contando. Y cuando regresa es como un choque. Quiero saber cómo fue ese choque tuyo ahí de decir, esto se va a publicar y lo voy a tallerear y voy a ponerme manos a la obra. Pues, o sea, yo creo que yo sufría ay, no sufría, o sea, como que cada personaje tiene su momento, ¿no? Por ejemplo, em, no sé, con Palma me divertí mucho porque sentía que era una mujer muy, muy, muy madura, ¿no? Y se reencuentra con personas de su pasado y que justamente como que dices, y con características
que a lo mejor tomé de una persona que justo vivimos ese momento del pasado. Entonces, con ella me divertí mucho. Por ejemplo, con Estela, que es la persona que tiene un duelo y que dice, no quiero enfrentarlo para nada, y se aísla. Creo que es el personaje con el que más, con más desolación que sentí, ¿no? Creo que cada personaje me fue dando cosas muy distintas, que espero que sea plasmado ahí también, porque su acompañamiento es muy distinto, ¿no? Con algunos me divertía, con Germán me enojaba, ay, sí, con Germán yo me enojo, sí, no sé por qué, pero yo me enojo. Con Valentina, o sea, con Valentina fue súper triste, ¿no? Fue un momento de de no. Con Lucía fue como este momento de no poder respirar, ¿no? De que cuando termina algo que no puedes respirar, que la primera vez que sientes como el corazón roto, ¿no? Que también es como muy, de- que descubrí que con el paracetamol se cura. Dato aparte, según estudios dicen que el paracetamol te cura el mal de amores, pero pues en ese momento no lo sabía, y este personaje como que justamente es eh, el no poder respirar, ¿no? Te falta el oxígeno porque algo pasó. Entonces, yo creo que cada personaje me dio cosas muy distintas. El de Ana me dio mucha ingenuidad, ¿no? Como mucha ingenuidad. Em, y creo que el primer eslabón que une como todos los cuentos me dio mucha cotidianidad, ¿no? Y entonces como que a partir de ahí fue como, claro, están ubicados en una ciudad ficticia, que es Pinacart, y que tiene esta cosa vertiginosa de la Ciudad de México, que es muy caótica, pero al mismo tiempo está rodeada de montañas, y la Ciudad de México no lo es, pero las demás ciudades a lo mejor sí, que pueden ser muy pacíficas, ¿no? O sea, como este rodeo de naturaleza, que puede llegar a ser. Entonces, como que cada personaje te va dando sus cosas y también las características de los lugares. No sé si contesté tu pregunta, creo que sí. Sí, no, yo simplemente esto son preguntas, inquietudes que uno tiene, tiene como lector, porque cuando uno encuentra una obra con variedad de temática y variedad de personajes y que una historia aunque estén conectadas, una historia es totalmente diferente a la otra, se pone uno a pensar, bueno, ¿cómo fue todo este proceso de vomitarlos? Porque los personajes son uno y no son uno, ¿no? Uno es como una mutación de todos de alguna manera porque pasan por uno, pero al mismo tiempo uno tampoco es ninguno de esos personajes. Y uno, pues no sé, a veces se conflictúa, a veces duele, los procesos de escritura son muy diferentes, pero son muy interesantes. Por ejemplo, Tu ciudad ficticia, visualmente rodeada de montañas, se parece a donde yo vivo, pero yo vivo en una ciudad pequeña que es tranquila, es decir, no tiene todo este caos que puede tener una ciudad como Ciudad de México, que es enorme, ¿sí? Y que tiene de todo un poquito, pero me lo pude imaginar de esa manera, ¿no? Como una mezcla entre esos elementos. Y me sentí extrañamente, bueno, no extrañamente, muy identificada con el personaje de Ana, porque esa es como el momento de la vida en el que uno es todo o nada, no sé, es muy radical y todavía la relación en la que ella se está embarcando me hace pensar mucho en mí en otros momentos, sí, tal vez en la ingenuidad de cómo ve uno el amor y de también todo lo que uno abandona por enredarse en relaciones que lo tumban y que lo revuelcan y que pueden ser todo menos sanas de alguna manera. Y yo creo que por eso es la característica que tiene el personaje de Herman, que uno no lo, que uno es como, es porque uno sabe que Ana está envuelta precisamente en la capacidad que tiene de crear un mundo ideal para ella, para tenerla ahí atrapada, porque a él le genera cosas. Y ella es como toda esta confusión de emociones del personaje, que fue mi personaje con el que me sentí más cercano, que me hubiera gustado que se hubiera desarrollado con otro personaje, pero eso es mero capricho mío personal, ¿no? Que hubiera dicho esta historia con otro personaje también así con la disparidad de edad,
porque por lo general uno ve esto, ¿no? La historia de Ana creo que es como una regla general de la existencia, es como algo que tenemos muy normalizado y muy aceptado, ¿no? Que es como, ay, Ujú. este Sí, señor súper grande con esta niña súper chiquita nos parece muy normal, pero también si vemos a una pareja de dos mujeres y una de las dos le dobla la edad a la otra, nos parece raro. Si ujú, una mujer mucho mayor sale con un chico mucho menor, nos parece raro. Entonces es como me gusta mucho porque ahí está. Haces crítica a varias cosas, pero no es como una denuncia. Es simplemente agarrar un fragmento, podemos ver, observar lo que han vivido estos personajes, dejarlos ir y pasar a una siguiente situación con otros personajes que también están viviendo, que también están convulsos, que están pasando por diferentes emociones, dejarlos ir para dar paso a otros y tratar de ver cómo se conecta todo y ver el panorama completo, ¿no? Que sí. no son personajes que están en mundos distintos, sino que todos habitan en este mismo espacio y que ese espacio los va permeando. Entonces es como una suerte de colección de cuentos, pero que se puede leer en Es conjunto. englobado. Pero también Ujú. creo que algunos se pueden leer individualmente. ¿Tú qué piensas? Sí, yo también creo que, o sea, que justamente tiene este juego, ¿no? O sea, si no leyeras las primeras dos hojas, así, las primeras dos hojas no las lees, no sabes que se conectan, ¿no? O sea, o si los lees por separado, también de pronto como que no sabes, o sea, no necesitan al otro para completarse, sin embargo, coexisten, ¿no? Entonces, justamente, o sea, también fue pensado así, porque a mí me gusta mucho leer cuento y también me gusta mucho leer novela, entonces también era como, bueno, y escribo más cuento. Entonces, como que sí dije, no, pues los voy a hacer a manera de cuento, porque justo es algo que es un lugar en el que yo me siento cómoda, pero al mismo tiempo quiero explorar los cuentos más largos, ¿no? Pero si esos cuentos más largos se unen, cómo se unirían, ¿no? Entonces, como que así también se fue entretejiendo un poco la idea de cómo escribirlo y la idea de cómo iba a ir evolucionando, ¿no? Y también, por ejemplo, hay algo muy curioso, que yo creo que dudé más en el último cuento, si incluirlo o no, que es el cuento de Camila, que es un cuento súper corto, ¿no? Es muy corto, que es a lo que yo estoy más acostumbrada a hacer y que tiene este momento como gracioso, este cierre gracioso, pero venía de un cuento súper triste, ¿no? Que era la desaparición de Valentina. Eh, entonces sí dije, tal vez con ese no cerrar, tal vez sí, tal vez quitarlo, tal vez no. Y después dije, bueno, ¿qué tal si qué tal si me lo pongo a mí misma como un recordatorio de que los cuentos cortos me gustan mucho? ¿No? Y de que es algo como, y que es un cuento un poco, un poco después de tener sexo, ¿no? Un cuento después de algo muy sensual y que ella dice, bueno, ya me voy, adiós. Sí, gracias por participar. Y se va, ¿no? Entonces como que justamente dije, pues eso en esencia soy yo, ¿no? Entonces, por eso cierro con ese cuento y creo que es el que más dudé, ¿no? A nivel como narrativo, ahorita como dijiste, el inicio, y dije, no, creo que dudé más en el final que el inicio. Pues yo creo porque el pensar de, bueno, voy a cerrar esta obra dejando una sensación dolorosa, ahogante, difícil, arrancarle el impacto a ese y moverlo, puede ser que dudes, ¿no? Porque dices, no, como ya vengo de una emoción muy fuerte, pero lo bueno de este tipo de historias es que uno ya viene con la predisposición de decir, esto está dividido por cuentos, por historias. Entonces, cambia uno de emociones, va uno de una emoción a otra emoción, entonces no es raro, no es como que fuera todo lineal, como entrelazados unos con otros, y ahí, pum, pusieras este cuento más corto volando de la nada, ¿no? Ya sabemos que la temática son variedad de temáticas y diferentes historias, que unas son más divertidas, más alegres y las otras están más tristes y tienen realidades más difíciles de abordar, pero eso también ayuda a uno como lector
a tener en una misma historia, pues diferentes emociones. Y más si uno es un lector ansioso que todo el rato está queriendo revolucionarse un poco para no aburrirse, para no estar quieto, pues sí funciona. Me parece a mí que termina achiquitando las sensaciones del lector y dejando como un mejor sabor de boca al final de la historia, ¿sí? No, no ese amargo de decir, ay, no, terminé este y estoy re mal, sino como las cosas de la vida son como son. Ah. Sí, exacto, sí. Bueno, y me gusta mucho también lo que dices de dejarte mensajes a ti mismo a través de tu obra, decirte, pues el cuento corto es algo que me encanta y pues yo como escritora voy a saber que se lo puse ahí con la intención de dejarme este recordatorio, porque a veces estamos muy en función de lo que quiere el lector. ¿Qué quiere el lector? ¿Qué le doy al lector? ¿Cómo se siente él? Y pues las obras, en fin de cuentas, hasta cierto punto nos pertenecen a nosotros y también deben darnos algún gusto y alguna satisfacción Sí. porque si no, pues escribir no sería tan rico como lo es si no pudiéramos tener dominio de nuestros universos porque pues somos sus creadores y queremos hacer con ellos algo que tenga significado para nosotros. Entonces me gusta que hayas tomado la elección de decir, voy conmigo hasta las últimas consecuencias. Sí, exacto, sí. Sí, totalmente. Es como nuestro sellito de la dirección, ¿no? De decir, ahí, una nota al pie para mí. Sí, bueno, quiero recordarle a nuestra audiencia que el día de hoy estamos hablando de Ojeras, que es una obra publicada por el sello editorial Aquera, que estábamos ahí nosotros en tela de juicio. ¿Por qué hicieron eso? No lo sabemos. Cosas del mundo editorial que descubriremos en próximos capítulos. Fabiola, pues estoy muy contenta de que hayas venido. Me gustaría que pasáramos a una parte publicitaria, a que nos comentes cómo estás haciendo tú la distribución de tu obra, si tú tienes alguna librería con las que tengas convenio, si tienes alguna otra página en la que subas tu contenido, bueno, ya toda esta parte publicitaria que también es muy importante y es a lo que le estamos apostando el día de hoy. Sí, bueno, ahorita el libro acaba justo de salir, de terminar su preventa y va a empezar, ya pueden pedirlo, pueden pedirlo en línea. Yo voy a pedir algunos libros para poder vender acá en Ciudad de México y estoy platicando con algunas eh, librerías, ¿cómo se llama? Para poder también tenerlo ahí, quizá en utópicas, pero todavía así como que estamos en hablado. Y pueden pedírmelo en las redes sociales. Yo estoy como Fabs Llamas en todas las redes sociales. También pueden conocer más de mi trabajo en las páginas de Tejiendo Redes Mujeres Escénicas, también en Una Teatro Contemporáneo y también en Un Barquito en la Pared, que es la obra que estreno estos días. Entonces también vayan al teatro, vayan, pueden pedirme un libro ahí en el teatro y yo se los daré con muchísimo gusto. Entonces, sí, pues ahí estoy como Fab Llamas en todos lados. Em, no, o sea, por ejemplo, como me gusta mucho la minificción, me publican en algunas revistas, que también comparto en mis redes sociales, algunos libros de acá, que son revistas literarias, entonces también, pero se los hago saber por mis redes sociales también. Ahorita no se me ocurrió ninguna, pero están en mis redes. En mis redes ahí viene una categoría de ficciones y le dan clic y ahí aparece qué. Ah, listo, excelente. Entonces los invito a que vayan y sigan a Fabiola en sus redes sociales. Se ve que obviamente es una mujer que está muy activa, que es muy prolífica, que está haciendo muchísimas cosas y esa es la cercanía que a mí me gustaría que surgiera entre los lectores y los escritores, que pudieran seguir su obra. Para eso tienen sus redes sociales, para que vayan allá. Y no se olviden de comprar Ojeras, que ya va a estar próximamente disponible. Saben que la pueden encontrar en la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras, que la googlean como www.grupo editorial Letras Negras y ahí les aparece México. Grupo Editorial Letras Negras México y ahí entran y pueden pedir a todo México sin ningún problema. Entonces aprovechen la preventa, que en la preventa por lo general hay descuentos, entonces ahí Sí, los invito. Fabiola, te agradezco muchísimo por estar hoy aquí en Entrevistas y Letras. También agradezco a todas las personas que nos están acompañando. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. muchas gracias, Silvia. Adiós.